Si os cuento esta historia, quizás nunca más me veáis de la misma forma. Puede que algunas de vosotras incluso dejéis de seguirme cuando descubráis la verdad sobre mi familia. Pero ha llegado el momento de hablar sobre el secreto más sombrío que he llevado durante más de 40 años en mi pecho. Hola, mis queridos, me llamo Antonia, pero podéis llamarme Doña Toñi. Tengo 68 años y nací en Piedra Azul, un pueblecito pequeño en el interior de Andalucía en 1957. Hoy quiero compartir con vosotros una historia que guardé en el fondo de mi corazón durante más de 4 décadas. Una historia sobre fe, familia y el descubrimiento más terrible que una hija puede hacer sobre sus propios padres. Antes de empezar, quería preguntaros desde dónde estáis viendo este video. Dejádmelo en los comentarios ahí abajo, me encanta saber que mi voz está llegando a tantos rincones diferentes de España. Y si podéis, dejad ese me gusta y suscribíos al canal. Esto ayuda mucho a esta abuelita a continuar contando sus historias. Porque os voy a decir, mis amores, algunas historias necesitan ser contadas, aunque duela en el alma. Esta es una historia sobre cuando descubrí que las personas en las que más confiaba en la vida, mis propios padres, eran monstruos disfrazados de siervos de Dios. Y lo peor es que lo descubrí dentro del lugar que yo consideraba más sagrado del mundo, el Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Era 1975 cuando mis padres, José María y Concepción, se convirtieron a los Testigos de Jehová. Yo tenía apenas 18 años y estaba prometida con Pedro, un muchacho católico que conocí en el instituto. Recuerdo como si fuera ayer el día que mi padre llegó a casa con aquella revista, Despertad, en la mano y los ojos brillando de una forma que nunca había visto. Nuestra casa estaba en la calle de las Acacias, número 127, una casa sencilla de 3 habitaciones con patio grande donde mi madre criaba gallinas y plantaba verduras. El olor del café siempre perfumaba nuestra cocina, mezclado con el aroma del pan casero que mi madre hacía cada mañana antes de que saliera el sol. Éramos una familia normal, trabajadora. Mi padre era mecánico y tenía un taller pequeño en el fondo del patio. Mi madre cosía para afuera y cuidaba de la casa. En aquella época, Piedra Azul tenía poco más de 15,000 habitantes. Todo el mundo se conocía. Todo el mundo sabía de la vida de todo el mundo. Las noticias corrían más rápido que las habladurías en el pueblo. Así que cuando los Chávez, nuestros vecinos, empezaron a estudiar con los Testigos de Jehová, no tardó en llegarnos la noticia. Recuerdo perfectamente aquella tarde de marzo. El sol estaba fuerte, de esos que te hacen buscar la sombra. Yo estaba ayudando a mi madre a tender la ropa en el tendedero cuando apareció el hermano Sebastián, un hombre de unos 50 años, bajito, calvo, siempre bien arreglado con traje y corbata incluso con el calor. Venía acompañado de su mujer, la hermana Neusa, una mujer delgada, de cabellos grises siempre recogidos en un moño apretado. Mi padre estaba arreglando un motor cuando llegaron. Se limpió las manos en el trapo y vino a recibir a las visitas. Yo estaba curiosa, porque era raro que recibiéramos gente extraña en casa. El hermano Sebastián saludó a mi padre con esa manera educada, formal, y dijo que le gustaría hablar con nosotros sobre la Biblia. Mi madre, que siempre fue muy religiosa, se interesó al momento. Tenía esa sed de conocer más sobre Dios, ¿sabéis? Siempre decía que quería entender mejor las Escrituras, pero en la Iglesia Católica se sentía perdida, porque el cura hablaba en latín y ella no entendía nada. La primera reunión tuvo lugar allí mismo, en nuestro salón sencillo, con muebles de madera que mi padre mismo había hecho. Abrieron la Biblia y empezaron a explicar sobre el paraíso en la tierra, sobre cómo los muertos resucitarían, sobre cómo pronto Dios traería un mundo nuevo donde no habría más sufrimiento ni muerte. Recuerdo el brillo en los ojos de mi madre cuando hablaron de volver a ver a los seres queridos que ya habían partido. Mi padre, que siempre fue un hombre más reservado, también se quedó impresionado con el conocimiento bíblico del hermano Sebastián. Respondía a todas las preguntas, citaba versículos de memoria, explicaba profecías de una manera que parecía tener todo el sentido.
Era como si finalmente alguien hubiera encendido una luz en la oscuridad de nuestras dudas espirituales. Empezamos a tener estudios bíblicos 2 veces por semana, martes y jueves, a las 7 de la tarde en punto. Yo participaba porque vivía en casa y mis padres insistían, pero confieso que al principio estaba más preocupada por mi compromiso y por los planes de boda. Pedro no le gustó nada esta historia de testigos de Jehová. Era católico practicante, hijo de familia tradicional del pueblo, y veía aquello como una secta peligrosa. Tuvimos nuestras primeras peleas por esto. Decía que me estaba dejando influir por fanáticos, que aquello iba a acabar con nuestra relación. Y tenía razón, de cierta manera. Porque en pocos meses, mis padres estaban completamente transformados. Dejaron de fumar. Mi padre fumaba desde los 15 años. Dejaron de beber. A mi madre le gustaba tomarse una cervecita el fin de semana. Cambiaron completamente la manera de vestirse, de hablar, de comportarse. La conversión fue rápida y radical. En diciembre de 1975, mis padres se bautizaron en una asamblea en Córdoba. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Volvieron a casa radiantes, diciendo que ahora eran verdaderamente siervos de Jehová, que habían dedicado sus vidas a Él. ¿Y yo? Bueno, me vi en medio de un huracán. Pedro me dio un ultimátum. O abandonaba aquella religión o él cancelaría nuestra boda. Mis padres, por el otro lado, empezaron a presionarme para dejar a Pedro, porque era un incrédulo, y yo no podía unirme en yugo desigual con alguien que no servía a Jehová. Fue un periodo terrible. Pasaba noches en vela, llorando, sin saber qué hacer. Amaba a Pedro, pero también amaba a mis padres, y empezaba a interesarme por las enseñanzas de los testigos de Jehová. Tenía una lógica, una organización que me atraía. Además, veía cómo mis padres estaban felices, cómo habían encontrado un propósito en la vida. La presión fue tanta que acabé eligiendo la familia y la fe. Terminé el compromiso con Pedro en febrero de 1976. Fue una de las decisiones más dolorosas de mi vida. Lo recuerdo llorando en la puerta de casa, suplicándome que reconsiderara, diciendo que me amaba y que no entendía cómo una religión podía ser más importante que nuestro amor. Pero yo había tomado mi decisión. En julio de 1976, a los 19 años, me bauticé como testigo de Jehová en una asamblea en Sevilla. Mis padres lloraron de emoción aquel día. Me sentí completa, realizada, como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo. A partir de ahí, nuestra vida giraba completamente en torno a la organización. Íbamos a las reuniones 3 veces por semana en el Salón del Reino que estaba en la calle San Juan, un edificio sencillo, pintado de blanco, con ventanas azules y una placa discreta en la fachada. Participábamos en el estudio de la revista La Atalaya los martes, de la Escuela del Ministerio Teocrático los jueves y de las reuniones de servicio y charla pública los domingos. Nuestra rutina era rígida y disciplinada. Nos levantábamos temprano para la adoración en familia, donde leíamos la Biblia y hacíamos oración juntos. Salíamos a predicar de casa en casa todos los sábados por la mañana y algunos días entre semana también. Participábamos en todas las asambleas y congresos regionales. Nuestra biblioteca estaba llena de publicaciones de la Sociedad Watchtower. Mi padre se destacó rápidamente en la congregación. Tenía facilidad para hablar, conocía bien la Biblia y siempre estaba dispuesto a ayudar a otros hermanos. En 1978, apenas 3 años después del bautismo, fue nombrado siervo ministerial. Mi madre también era muy activa, pionera auxiliar siempre que podía. Participaba en todas las actividades de las hermanas. Me casé en 1980 con el hermano Mario, un muchacho de Jaén que conocí en una asamblea. Era 5 años mayor que yo, siervo ministerial también, hijo de una familia de testigos de Jehová de larga data. La boda fue sencilla, en el mismo salón del reino, con una fiesta pequeña después en casa de mis padres. Éramos felices en aquella época, o al menos yo pensaba que lo éramos. Teníamos nuestra fe,
nuestra comunidad, nuestro propósito de vida. Vivíamos en una casa pequeña en la calle de Los Tilos, a 2 manzanas de la casa de mis padres. Mario trabajaba como contable en una empresa local, y yo daba clases particulares de lengua para complementar nuestros ingresos. En 1982 nació mi primera hija, Rebeca. Fue una alegría inmensa. Mis padres se pusieron contentísimos con la primera nieta. En 1985 vino Samuel, mi niño. Nuestra familia estaba completa. Nuestra vida seguía por los raíles de la fe y la dedicación a Jehová. Mi padre continuó creciendo en la organización. En 1983 fue nombrado anciano, uno de los mayores honores que puede recibir un testigo de Jehová. Pasó a formar parte del cuerpo de ancianos que gobernaba nuestra congregación, tomaba decisiones importantes, presidía reuniones, aconsejaba a los hermanos con problemas espirituales. Recuerdo la emoción de aquel día del nombramiento. Llegó a casa con los ojos llenos de lágrimas, diciendo que Jehová había confiado en él una gran responsabilidad. Mi madre también lloró de emoción. Toda la congregación les felicitó. Decían que se lo merecía, que mi padre era un ejemplo de cristiano dedicado. Y realmente lo parecía. Mi padre era de esos hermanos que todos respetaban y admiraban. Siempre disponible para ayudar, siempre con una palabra de ánimo, siempre listo para visitar a los enfermos o aconsejar a quien lo necesitara. Era cariñoso con todos, especialmente con los niños de la congregación. Los niños adoraban a mi padre. Siempre llevaba caramelos en el bolsillo, jugaba con ellos antes y después de las reuniones, contaba historias bíblicas de una manera cautivadora. Muchos padres le pedían que diera estudios bíblicos a sus hijos, porque tenía un don especial para enseñar a los pequeños. Mi madre también era muy querida. Organizaba las actividades de las hermanas, ayudaba en las limpiezas del salón del reino, visitaba a las hermanas enfermas, siempre con un plato de comida o una palabra de consuelo. Era conocida por su hospitalidad. Nuestra casa siempre estaba llena de hermanos los domingos después de las reuniones. Éramos una familia ejemplar en la congregación. El hermano José María y la hermana Concepción eran referencia de espiritualidad y dedicación. Me enorgullecía de mis padres. Me sentía bendecida por haber nacido en una familia tan dedicada a Jehová. Pero ¿sabéis esa sensación de que algo no está bien, incluso cuando todo parece perfecto? A veces, por la noche, tenía unas inquietudes extrañas. Nada específico, solo una sensación de que había algo que no conseguía ver. Mis queridos que me estáis acompañando hasta aquí, ¿ya os dais cuenta de hacia dónde va esta historia? A veces las señales están todas ahí, pero no conseguimos verlas, ¿verdad? Si este vídeo os está llegando, dejad vuestro me gusta para animarme a continuar compartiendo estos recuerdos. Era 1987 cuando empecé a notar algunas cosas raras. Pequeños detalles que en aquel momento justificaba de 1000 maneras, pero que hoy, con la sabiduría de los años, me doy cuenta de que eran señales claras de que algo estaba muy mal. Lo primero que me llamó la atención fue el comportamiento de los niños en la congregación. Algunos de ellos, especialmente los niños entre 8 y 12 años, empezaron a presentar cambios en el comportamiento. El pequeño Josué, hijo de los hermanos Antonio y María, era un niño alegre y hablador, pero de repente se volvió arisco, callado, evitaba el contacto visual con los adultos. Brunito, nieto de la hermana Gloria, empezó a tener pesadillas y a hacerse pis en la cama otra vez, después de haber dejado de hacerlo hacía años. Su abuela comentaba en las reuniones, pidiendo oraciones, diciendo que no entendía qué le estaba pasando al niño. También estaba Carlitos, hijo de los hermanos Roberto y Silvia. Era un niño listo, participativo, pero empezó a faltar mucho a las reuniones. Cuando venía, se quedaba pegado a su madre. No quería jugar con los otros niños como antes. En aquel momento, nadie relacionaba una cosa con la otra. Eran familias diferentes, problemas diferentes. Los padres lo justificaban como fases normales de la infancia, quizás influencia del colegio o algún problema de adaptación. Nosotros, como congregación, ofrecíamos apoyo espiritual,
oraciones, consejos basados en la Biblia. Pero yo, como madre, empezaba a preocuparme. Mi hija Rebeca, que tenía 5 años, a veces llegaba de las reuniones rara, demasiado callada. Cuando le preguntaba si había pasado algo, movía la cabeza que no, pero yo sentía que había algo que no podía o no quería decir. Samuel, con sus 2 añitos, también a veces se quedaba agitado después de las reuniones. Lloraba cuando veíamos a alguno de los hermanos por la calle, cosa que antes no pasaba. Me parecía extraño, porque él siempre había sido un niño sociable. Mi padre, en esa época, estaba cada vez más involucrado con las actividades de la congregación. Como anciano, tenía muchas responsabilidades. Se quedaba después de las reuniones hablando con otros ancianos, resolviendo cuestiones administrativas, aconsejando a hermanos con problemas. También se empezó a ofrecer mucho para cuidar de los niños durante las reuniones. Cuando algún padre o madre necesitaba salir para atender el teléfono, o cuando algún niño se ponía inquieto durante las charlas, mi padre siempre se ofrecía para llevárselo fuera, al jardín que había detrás del Salón del Reino, para que se calmara. Todo el mundo elogiaba esa actitud suya. Decían que era un hombre de corazón bondadoso, que amaba a los niños como Jesús los amaba. Yo también pensaba así. Me sentía orgullosa de tener un padre tan dedicado, tan dispuesto a ayudar. Pero empecé a darme cuenta de un patrón. Mi padre siempre se ofrecía para cuidar de los niños. A las niñas las dejaba con las hermanas. En aquel momento, pensé que sería solo porque se identificaba más con los niños, quizás por haber tenido solo hijas, yo y mi hermana Marcia. Otra cosa que me intrigaba era la sala de estudios del fondo del Salón del Reino. Era una sala pequeña, usada para estudios individuales, consejos privados y a veces para que los niños jugaran cuando hacían ruido durante las reuniones. Mi padre tenía una llave de esa sala, como anciano, y a veces llevaba a los niños allí. Varias veces le vi salir de esa sala con algún niño, los dos un poco desarreglados, como si hubieran estado jugando o corriendo. Mi padre siempre explicaba que estaba contando historias bíblicas, o que el niño había derramado algo y él estaba ayudando a limpiar. Yo le creía. ¿Por qué no le iba a creer? Era mi padre, un hombre de Dios, un anciano respetado. Si había alguien en quien confiaba ciegamente en el mundo, era en él. Pero los niños... los niños empezaron a cambiar más visiblemente. Josué desarrolló un tic nervioso. Se quedaba parpadeando un ojo compulsivamente. Brunito empezó a tener miedo a la oscuridad y se negaba a dormir solo. Carlitos desarrolló una tartamudez que no tenía antes. Los padres estaban preocupados. Llevaban a los niños al médico, al psicólogo cuando tenían posibilidades. Pero nadie conseguía descubrir qué estaba causando esos cambios. Los profesionales decían que podría ser estrés, cambios en el colegio, problemas familiares. Durante este periodo, mi madre también empezó a mostrar algunos comportamientos que hoy percibo como señales. Se puso más nerviosa, más ansiosa. Empezó a tomar tranquilizantes para dormir, cosa que nunca había necesitado antes. Decía que tenía insomnio, que no conseguía descansar bien. A veces la encontraba llorando sin motivo aparente. Cuando le preguntaba qué estaba pasando, decía que eran cosas de la edad, que estaba pasando por cambios hormonales. Yo le creía porque realmente estaba en la menopausia. Pero hoy sé que no era eso. Mi madre sabía. Sabía lo que mi padre estaba haciendo y estaba sufriendo en silencio, sin valor para denunciarlo, sin saber cómo lidiar con aquel horror. En 1988 pasó algo que debería haber sido una alerta roja para todos nosotros. Carlitos, que entonces tenía 11 años, tuvo una crisis nerviosa durante una reunión. De la nada, empezó a gritar, a llorar desesperadamente, diciendo que no quería quedarse, que quería irse a casa. Su madre se desesperó, no entendía qué estaba pasando. El padre intentó calmar al niño, pero Carlitos se puso aún más agitado. Fue una escena terrible. Toda la congregación paró para mirar. Mi padre, como anciano, se ofreció para ayudar. Se acercó a Carlitos para intentar calmarlo,
pero cuando el niño le vio, empezó a gritar aún más fuerte. «No, no, no quiero ir con él». Todo el mundo se sintió incómodo. Mi padre retrocedió, visiblemente afectado. Dijo que quizás sería mejor llamar a otro anciano para ayudar. El hermano Sebastián consiguió calmar al niño, y la familia se fue a casa más temprano. Después de ese episodio, nos enteramos de que los padres de Carlitos decidieron cambiar de congregación. Dijeron que pensaban que era mejor para el niño, que quizás en otro ambiente se adaptaría mejor. Nadie cuestionó mucho, porque realmente parecía la mejor solución. Pero yo no conseguía quitarme de la cabeza la reacción de Carlitos cuando vio a mi padre. Aquel miedo, aquella desesperación. Le pregunté a mi padre si tenía alguna idea de qué podría haber causado aquella reacción. Me dijo que no tenía ni idea, que quizás el niño le estaba asociando con algún trauma, ya que como anciano tenía que lidiar con situaciones difíciles. La explicación tenía sentido, o al menos hice que me pareciera que lo tenía. Poco tiempo después, nos enteramos de que otra familia también se estaba mudando de congregación. Los padres de Josué dijeron que habían recibido una oferta de trabajo en otra ciudad y que ya no podrían seguir asistiendo a nuestro salón del reino. Empezaba a ser extraño. 2 familias mudándose en poco tiempo, ambas con hijos que habían estado presentando comportamientos raros. Pero aún así, nadie conectó los puntos. O si los conectó, prefirió quedarse callado. La congregación siguió su rutina normal. Las reuniones, los estudios, las predicaciones de casa en casa. Mi padre continuaba siendo respetado y admirado. Si algún hermano tenía alguna sospecha, no la demostraba. Pero yo empecé a observar más atentamente. No es que desconfiara conscientemente de mi padre, pero había algo en el ambiente, una tensión que no conseguía identificar. A veces pillaba miradas extrañas entre algunos hermanos, conversaciones que paraban cuando me acercaba. Una noche, mi marido Mario llegó a casa pensativo. Le pregunté qué pasaba y me dijo que había escuchado algunos comentarios en la empresa donde trabajaba. Nada específico, solo algunas personas haciendo preguntas sobre nuestra congregación, sobre algunos hermanos. Eso me molestó. Nuestro pueblo era pequeño, todo el mundo se conocía y cualquier cotilleo se extendía rápidamente. Si estaban hablando de algo sobre nuestra congregación, eso no era buena señal. Hablé con mi madre sobre esto. Se puso visiblemente nerviosa. Dijo que eran solo envidias, que siempre habría gente dispuesta a hablar mal de los siervos de Jehová. Pero me di cuenta de que sabía algo que no me estaba contando. Fue en esa época cuando empecé a prestar más atención a los detalles. Observaba cómo reaccionaban los niños a los adultos de la congregación, especialmente a mi padre, y empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Cuando mi padre se acercaba a algún niño para saludar o charlar, algunos de ellos se quedaban visiblemente incómodos. No todos, pero algunos. Especialmente aquellos que ya habían presentado cambios de comportamiento. También me di cuenta de que mi padre tenía preferencias claras. Había ciertos niños con los que interactuaba más, jugaba más, prestaba más atención. Y curiosamente, eran siempre los mismos tipos. Niños tímidos, de familias más sencillas, que quizás no tendrían tanto apoyo en casa si algo pasara. Pero yo aún me resistía a estas percepciones. No quería creer que pudiera haber algo siniestro detrás de la dedicación de mi padre hacia los niños. Era más fácil pensar que estaba siendo paranoica, que estaba viendo cosas donde no las había. El año 1989 trajo cambios significativos. Nuestra congregación ganó un nuevo anciano, el hermano Pablo, que vino trasladado desde Madrid. Era un hombre más joven, de unos 35 años, muy observador y meticuloso. Desde que llegó, me di cuenta de que observaba mucho las dinámicas de la congregación. No participaba en las conversaciones casuales de los otros ancianos. Se mantenía más reservado, estudioso. Y noté que observaba especialmente las interacciones entre los adultos y los niños. Varias veces pillé al hermano Pablo mirando fijamente cuando mi padre estaba interactuando con algún niño. No era una mirada casual,
Era una mirada de alguien que estaba analizando, evaluando algo. Eso me dejaba aún más inquieta. Si un anciano experimentado como el hermano Pablo estaba observando a mi padre de esa manera, quizás realmente había algo malo, o quizás yo me estaba imaginando demasiadas cosas. Una tarde, después de una reunión, vi al hermano Pablo hablando reservadamente con otros 2 ancianos en el jardín que había detrás del salón del reino. Pararon de hablar cuando me vieron acercarme. Fue incómodo para todos. Mi padre no estaba en esa conversación. Cuando le busqué, descubrí que se había ido más temprano, cosa rara, porque normalmente se quedaba hasta el final para ayudar a cerrar el salón. Esa noche le pregunté por qué se había ido antes. Me dijo que no se encontraba bien, que necesitaba descansar. Pero me di cuenta de que estaba tenso, preocupado por algo. Las semanas siguientes fueron extrañas. Había una tensión en el ambiente que cortaba como un cuchillo. Los ancianos hablaban en grupos cerrados, siempre parando cuando alguien se acercaba. Mi padre estaba más callado, menos participativo en las actividades sociales de la congregación. Y entonces pasó algo que lo cambió todo. Una mañana de sábado, cuando llegamos para la predicación de casa en casa, descubrimos que solo había 2 familias presentes además de la nuestra. Normalmente éramos unos 15 o 20 hermanos las mañanas de sábado. El hermano Pablo nos dijo que habría una reunión especial después, solo para los ancianos y sus esposas. Pidió que los demás volviéramos a casa y esperáramos más información. Aquello fue como un jarro de agua fría. Una reunión especial, solo para ancianos, de carácter urgente. Nunca había visto nada parecido en todos mis años como testigo de Jehová. Mi padre se puso pálido cuando supo de la reunión, mi madre también. Se cruzaron miradas cargadas de significado, de esas miradas entre marido y mujer que dicen más que las palabras. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que mis padres sabían exactamente de qué trataba aquella reunión. Y por la desesperación en sus ojos, yo sabía que no era nada bueno. Antes de continuar esta historia, quería pediros que dejéis en los comentarios desde dónde estáis viendo este vídeo. Me da un calorcillo en el corazón saber que mi voz está llegando lejos, que no estoy hablando sola. Y contadme, ¿habéis pasado alguna vez por alguna situación donde os disteis cuenta de que algo estaba mal, pero no conseguíais identificar el qué? La reunión de los ancianos tuvo lugar un lunes por la noche, de carácter extremadamente urgente y secreto. Mi padre salió de casa a las 7, visiblemente nervioso, sudando frío a pesar de ser una noche fresca de otoño. Mi madre se quedó en casa, pero estaba tan agitada que no conseguía estar quieta ni un minuto. Yo estaba allí, ayudándola a doblar ropa, cuando me di cuenta de que le temblaban las manos incontrolablemente. Le pregunté si estaba todo bien, pero solo movió la cabeza y murmuró algo sobre estar preocupada por una situación delicada en la congregación. Mi marido Mario se había quedado en casa con los niños, así que solo estábamos mi madre y yo en aquel salón que parecía haberse transformado en una cámara de tortura psicológica. El silencio solo se rompía por el tic-tac del reloj de pared y por el ruido de las hojas secas golpeando la ventana con el viento. A las 9:30 de la noche, mi padre volvió a casa completamente transfigurado. El hombre que había salido hacía 2 horas y media no era el mismo que entró por la puerta. Estaba pálido como el papel, las manos temblándole, los ojos rojos como si hubiera llorado o como si estuviera a punto de llorar. Se sentó pesadamente en el sillón del salón, se puso la cabeza entre las manos y se quedó así durante largos minutos, sin decir una palabra. Mi madre y yo esperamos en silencio, sin saber si debíamos preguntarle algo o si debíamos dejarle en paz. Finalmente, levantó la cabeza y dijo con una voz que nunca le había oído antes, débil y quebrada: «Concepción, tenemos que hablar. A solas». Entendí que era hora de irme. Me despedí rápidamente y salí de aquella casa con una sensación horrible en el pecho, como si algo terrible estuviera a punto de explotar en mi familia. Caminé las 2 manzanas hasta mi casa en estado de shock, sin conseguir procesar bien lo que acababa de presenciar. Durante toda la noche no conseguí pegar ojo.
Me quedé imaginando qué podría haber pasado en aquella reunión para dejar a mi padre en ese estado. Siempre había sido un hombre fuerte, decidido, seguro. Verle así me dejó aterrorizada. A la mañana siguiente, muy temprano, mi madre apareció en mi puerta. También estaba irreconocible. Los ojos hinchados de tanto llorar, la cara marcada por el insomnio, las manos aún temblándole. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que era muy importante. Nos sentamos en la cocina y empezó a hablar de una forma extraña, como si estuviera midiendo cada palabra, como si tuviera miedo de que alguien pudiera estar escuchando. Dijo que habían surgido algunas acusaciones graves contra mi padre en la congregación, que algunos hermanos estaban extendiendo mentiras para perjudicarle. Le pregunté qué tipo de acusaciones, pero desvió la mirada y dijo solo que eran cosas terribles, cosas que una hija no debería ni saber que existen. Dijo que mi padre estaba siendo injustamente tratado, que gente envidiosa estaba intentando destruir su reputación, pero había algo en su manera de hablar que no me convencía. Era como si estuviera intentando convencerse de sus propias palabras, como si estuviera repitiendo un discurso ensayado. Y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Culpa. Una culpa profunda, desesperante. En los días siguientes, la situación se puso aún más tensa. Mi padre no salió de casa durante 3 días consecutivos, cosa impensable para un hombre que siempre había sido tan activo en la congregación. Cuando iba a visitarles, se quedaba encerrado en la habitación alegando que tenía jaqueca. Mi madre intentaba mantener una fachada de normalidad, pero estaba visiblemente deshaciéndose por dentro. Adelgazó visiblemente en pocos días. El pelo empezó a ponérsele gris de la noche a la mañana. Desarrolló una tos nerviosa que no se le quitaba. El jueves de aquella semana, el hermano Pablo apareció en nuestra casa. Pidió hablar conmigo en privado, lejos de mis padres. Se me disparó el corazón. Un anciano viniendo a mi casa pidiendo una conversación privada solo podía significar una cosa: problemas serios. Fue directo al grano. Dijo que habían llegado al conocimiento del cuerpo de ancianos algunas alegaciones muy graves que involucraban a mi padre y que estaban investigando la situación. No podía darme detalles, pero necesitaba saber si había notado algún comportamiento extraño, cualquier cosa fuera de lo normal en los últimos meses o años. Mi mente empezó a funcionar a cámara lenta. Todas esas pequeñas cosas que había notado pero elegido ignorar salieron a la superficie de una vez. El cambio de comportamiento de los niños, las familias que se mudaron repentinamente, las miradas extrañas, las conversaciones que paraban cuando me acercaba. Le conté al hermano Pablo sobre mis observaciones, intentando ser honesta, pero al mismo tiempo protegiendo a mi padre. Hablé sobre los niños que habían presentado cambios de comportamiento, sobre las familias que se mudaron, sobre la preferencia de mi padre por ciertos niños. El hermano Pablo escuchó todo en silencio, tomando notas en una libretita pequeña. Cuando terminé de hablar, cerró la libreta, me miró a los ojos y dijo: «Hermana Antonia, lo que voy a decirte ahora debe quedar absolutamente en secreto hasta que nuestra investigación esté concluida. Tu padre ha sido acusado de tocar inapropiadamente a algunos niños de la congregación». El mundo se paró, literalmente se paró. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, como si hubieran sacado el aire de mis pulmones. No conseguía procesar esas palabras. ¿Mi padre? ¿El hombre que me crió, que me enseñó sobre Jehová, que era respetado por toda la congregación? Eso es imposible, fue todo lo que conseguí decir. Mi padre jamás haría una cosa así. Jamás. El hermano Pablo movió la cabeza tristemente. Espero que tengas razón, hermana. Realmente lo espero. Pero 3 familias ya han acudido al cuerpo de ancianos con relatos muy específicos y perturbadores, y todas las historias tienen detalles que se conectan. 3 familias. 3. No eran solo coincidencias o malentendidos. Eran 3 familias diferentes, con hijos diferentes, haciendo acusaciones específicas contra mi padre.
El hermano Pablo me explicó que los padres de Carlitos habían vuelto desde Valencia específicamente para hacer la denuncia, que los padres de Josué también habían acudido a los ancianos antes de mudarse, y que había una tercera familia de la que yo ni sabía que tenía problemas. ¿Pero por qué tardaron tanto en hablar?, pregunté, aún intentando encontrar una forma de defender a mi padre. Porque es muy difícil para los padres aceptar y hablar de una cosa así, y porque tu padre era un anciano respetado. ¿Quién iba a creer a un niño contra la palabra de un siervo de Jehová tan dedicado? Esa respuesta me alcanzó como un rayo. Era verdad. Si alguien me hubiera contado aquello hace una semana, jamás lo habría creído. Habría pensado que era persecución, envidia, maldad. El hermano Pablo dijo que ya habían confrontado a mi padre en la reunión del lunes, que él había negado todo categóricamente, pero que su reacción había sido sospechosa. Dijo que un hombre inocente reaccionaría con indignación, exigiría una investigación completa para limpiar su nombre. Mi padre, según él, reaccionó con desesperación y pánico. Después de que el hermano Pablo se fuera, me quedé horas sentada en mi salón, mirando al vacío, intentando reorganizar mi realidad. ¿Cómo era posible que el hombre al que más admiraba en el mundo, al que consideraba un ejemplo de espiritualidad y bondad, fuera capaz de algo tan terrible? Pero al mismo tiempo, las piezas empezaban a encajar de forma aterradora. La preferencia por los niños tímidos, las sesiones privadas en la sala de estudios, la llave que siempre llevaba, el cambio súbito de comportamiento de los niños, la desesperación de Carlitos cuando le vio. Aquella noche hablé con mi marido Mario. Le conté todo lo que el hermano Pablo me había dicho, todo lo que había observado en los últimos años. Mario se quedó en shock, pero no totalmente sorprendido. Me confesó que ya había escuchado algunos comentarios vagos en el pueblo, rumores que había elegido ignorar para protegerme. «Antonia», me dijo, cogiéndome las manos, «si esto es verdad, tenemos que pensar en nuestros niños, en Rebeca, en Samuel. Ellos conviven con tu padre, se quedan solos con él a veces». Aquello fue como recibir otro puñetazo. Mis hijos, mis bebés. ¿Será que mi padre había...? No conseguía ni completar el pensamiento. La posibilidad era demasiado aterradora para considerarla. Esa misma noche, con mucho cuidado y delicadeza, hablé con Rebeca. Tenía 7 años, edad suficiente para entender y responder preguntas básicas. Le pregunté si el abuelo había hecho alguna vez algo que la dejara incómoda, si la había tocado de alguna forma extraña. Movió la cabeza que no, pero me di cuenta de que se puso tensa con la pregunta. Insistí un poco más, explicándole que a veces los adultos hacen cosas malas a los niños y que podía confiar en mí. Fue entonces cuando dijo algo que casi me hizo desmayar. «Mamá, el abuelo a veces quiere jugar a juegos raros conmigo, pero yo siempre le digo que no quiero. Se pone triste, pero yo corro hacia donde está la abuela. Dios mío del cielo, mi propia hija. Mi padre había intentado... con mi propia hija. Conseguí mantener la calma delante de ella. Le dije que había hecho bien, que siempre debería decir no cuando alguien quisiera jugar a juegos que la dejaran incómoda. Pero por dentro estaba destrozada. Después de acostar a los niños, me derrumbé. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré por la inocencia perdida, por la confianza traicionada, por el mundo que se estaba desmoronando a mi alrededor. Mario me consoló como pudo, pero ambos estábamos en estado de shock. ¿Cómo podría sobrevivir una familia a una revelación así? ¿Cómo podría continuar mirando a mi padre sabiendo lo que sabía ahora? A la mañana siguiente, confronté a mi madre. Ya no aguantaba más fingir que no sabía nada. Llegué a su casa decidida a tener respuestas, a entender cómo había pasado aquello bajo nuestras narices durante tanto tiempo. La encontré en la cocina, tomando café sola. Mi padre aún estaba encerrado en la habitación. Me senté en la mesa frente a ella y le dije: «Mamá, lo sé todo. Los ancianos me han contado sobre las acusaciones contra papá». Se le cayó la taza.
Literalmente se le cayó la taza al suelo, donde se hizo 1000 pedazos. Se me quedó mirando con una expresión de puro terror, como si el mundo se hubiera acabado. «Mamá», continué, «por favor, dime la verdad. ¿Lo sabías?» El silencio que siguió fue ensordecedor. No conseguía mirarme a los ojos. Se quedó mirando los trozos de la taza en el suelo como si fueran los pedazos de nuestra familia destrozada. Finalmente, con una voz casi inaudible, me dijo: «Lo sospechaba. Lo sospechaba». Mi madre sospechaba que mi padre estaba abusando de niños y no hizo nada. No dijo nada. Dejó que otros niños fueran lastimados porque no tuvo valor para enfrentar la verdad. «¿Durante cuánto tiempo?», grité, perdiendo completamente el control. «Unos 2 años», susurró. «Empecé a sospechar cuando Brunito empezó a tener pesadillas después de quedarse solo con tu padre. 2 años. 2 años sabía que había algo mal y eligió quedarse callada. 2 años de niños siendo lastimados mientras ella fingía que no veía, que no sabía». «¿Cómo pudo?», le pregunté, sintiendo una rabia que nunca pensé que sería capaz de sentir hacia mi propia madre. «¿Cómo pudo dejar que esto continuara?». Finalmente me miró a los ojos, y lo que vi allí fue la desesperación más profunda que jamás había presenciado. «Porque no sabía qué hacer, Antonia. Porque es mi marido desde hace más de 30 años. Porque tenía miedo de que nadie me creyera. Porque tenía miedo de perderlo todo. Perderlo todo. Tenía miedo de perder la reputación, la posición social, el matrimonio. Y por ese miedo, permitió que niños inocentes fueran violentados por el hombre con el que compartía la cama todas las noches. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que había perdido no solo a mi padre, sino también a mi madre, la mujer a la que admiraba, a la que consideraba un ejemplo de virtud cristiana, era en realidad una cómplice silenciosa de los crímenes más horrendos que se pueden imaginar. La semana siguiente fue un borrón de reuniones con ancianos, conversaciones tensas, lágrimas e insomnio. El cuerpo de ancianos estaba llevando a cabo una investigación interna, pero ya estaba claro para todos que las evidencias eran abrumadoras. Más familias empezaron a aparecer. Padres que habían notado cambios en sus hijos, pero nunca los habían relacionado con mi padre. Niños que finalmente encontraron valor para hablar cuando supieron que otros ya habían denunciado. El número subió a 5 familias. 5. 5 niños diferentes, todos varones entre 7 y 12 años, todos con relatos similares sobre lo que mi padre les hacía en la sala de estudios del Salón del Reino. Es difícil incluso hoy revivir esos momentos. A veces me pregunto cómo conseguí soportar tanto. Vosotros que me estáis acompañando hasta aquí, ¿qué pensáis que debería haber hecho? Contádmelo en los comentarios. Era un jueves, 15 de junio de 1989. Una fecha que quedó grabada en mi memoria como si estuviera marcada a hierro candente. El día en que mi vida, tal como la conocía, llegó a su fin definitivo. Me desperté a las 5 de la mañana con una sensación extraña en el pecho, como si algo terrible fuera a pasar. Había tenido pesadillas toda la noche, sueños confusos donde veía niños corriendo y gritando, y a mi padre persiguiéndolos con una sonrisa siniestra que nunca había visto en su rostro. Mario ya había salido temprano al trabajo. Los niños aún dormían. Me quedé en la cocina tomando café y mirando por la ventana, intentando organizar los pensamientos que no paraban de dar vueltas en mi cabeza. A las 7:30 sonó el teléfono. Era el hermano Pablo, con una voz tensa que nunca le había oído antes. «Hermana Antonia, necesito que venga urgentemente al Salón del Reino. Traiga a su marido también, si es posible». «¿Qué ha pasado?», pregunté, ya sintiendo que se me aceleraba el corazón. «No puedo hablar por teléfono». «Pero es sobre su padre. Es grave». Dejé a los niños con mi vecina y corrí a buscar a Mario al trabajo. Le expliqué rápidamente la situación y consiguió salir antes. Llegamos al Salón del Reino a las 9 de la mañana. La escena que encontramos allí nunca más salió de mi memoria. Había un coche de la Guardia Civil aparcado delante. 2 investigadores hablaban con los ancianos en el jardín. Y en el aparcamiento,
Reconocí los coches de al menos 3 familias de las que sabía que tenían hijos involucrados en las acusaciones. Se me revolvió el estómago. La Guardia Civil. La situación había salido del control de la congregación y había llegado a las autoridades. Eso significaba que ya no era solo una cuestión espiritual interna, era un caso criminal. El hermano Pablo nos recibió con una expresión sombría. Los padres de Josué acudieron a la Guardia Civil anoche, explicó. Trajeron al niño para declarar esta mañana y confirmó todo, con detalles. Detalles. No quería ni imaginar qué tipo de detalles podía dar un niño de 9 años sobre los abusos que había sufrido. ¿Dónde está mi padre?, pregunté, saliendo la voz medio ahogada. Está de camino. Los investigadores le pidieron que viniera aquí para una declaración inicial. Su madre está con él. 20 minutos después, vi el coche de mi padre entrando despacio en el aparcamiento. Conducía como si fuera a su propia ejecución, despacio, dudando. Mi madre estaba en el asiento del copiloto, con la cara escondida entre las manos. Cuando salieron del coche, fue como ver a 2 fantasmas. Mi padre, que siempre había sido un hombre impecablemente arreglado, tenía la barba sin afeitar, la camisa arrugada, el pelo desaliñado. Mi madre apenas podía andar bien. Necesitó apoyarse en él para llegar hasta la entrada del salón. Los investigadores, 2 hombres de mediana edad con expresiones profesionales, pero no hostiles, llamaron a mi padre para una conversación privada. Fueron a la sala de estudios. Irónicamente, la misma sala donde, según los niños, habían ocurrido los abusos. Nos quedamos esperando fuera, yo, Mario, mi madre y los ancianos. El silencio era ensordecedor. Nadie sabía qué decir en una situación así. ¿Cómo consolas a una hija cuyo padre está siendo interrogado por abuso sexual infantil? ¿Cómo consolas a una esposa que ha descubierto estar casada con un pedófilo? Después de 1 hora y media, los investigadores salieron de la sala. Mi padre venía detrás de ellos, aún más pálido, si eso era posible. Uno de los investigadores se acercó a nosotros y dijo: «Señora, tengo que informarle que su padre será imputado por abuso sexual infantil. Ha confesado». Confesado. La palabra resonó en mi cabeza como un trueno. Confesado. Ya no había más dudas, ya no había más esperanza de que fuera todo un malentendido. Mi padre había confesado que había abusado de niños. Mi madre se desplomó. Literalmente se desplomó en el suelo, sollozando de una manera que partía el corazón. Yo me quedé paralizada, sin conseguir procesar la información. Era como si mi cerebro se hubiera negado simplemente a aceptar esa realidad. El investigador continuó hablando, explicando procedimientos, mencionando abogados y procesos judiciales, pero yo no estaba escuchando nada. Estaba mirando fijamente a mi padre, intentando reconocer en aquel hombre destrozado al hombre que me crió, que me enseñó a montar en bicicleta, que me contaba historias de la Biblia cuando era pequeña. Fue cuando nuestras miradas se cruzaron que la realidad finalmente me golpeó de lleno. En sus ojos vi todo: la culpa, la vergüenza, la desesperación. Pero también vi algo que me heló completamente, una especie de alivio. Alivio porque finalmente el secreto había salido, porque ya no necesitaba fingir más, mentir, vivir con ese peso. «Papá», conseguí susurrar. «¿Por qué?». Movió la cabeza, los ojos llenándosele de lágrimas. «No lo sé, hija. No lo sé. No lo sabía». El hombre que tenía una respuesta para todo, que citaba la Biblia para cualquier situación, que siempre supo orientarme en los momentos difíciles, no sabía por qué había lastimado a niños inocentes. Los investigadores dijeron que no sería detenido en ese momento, pero que tendría que comparecer en el cuartel regularmente y no podía salir de la provincia. También se le prohibió tener cualquier contacto con menores de edad sin supervisión. Cuando se fueron, nos quedamos allí, yo, Mario, mis padres y los ancianos, en un silencio sepulcral. ¿Qué dices en una situación así? ¿Cómo continúas una conversación después de una revelación que destruye todo lo que creías sobre tu familia?
Fue el hermano Pablo quien rompió el silencio. Hermano José María, entiende que ya no puede formar parte de esta congregación. Será expulsado inmediatamente. Expulsado. En el lenguaje de los testigos de Jehová, eso significaba muerte social y espiritual. Nadie de la congregación podría volver a hablar con él, saludarle, reconocer su existencia. A todos los efectos prácticos, dejaría de existir. Mi padre solo asintió con la cabeza. No discutió, no intentó defenderse, no pidió una segunda oportunidad. Creo que en el fondo sabía que no merecía perdón, que no había vuelta atrás después de lo que había hecho. Y usted, hermana Concepción, continuó el hermano Pablo, mirando a mi madre, tendrá que pasar por un comité disciplinario. Si se demuestra que sabía y no denunció, también será expulsada. Mi madre ni levantó la cabeza. Continuó sollozando, acurrucada en una silla, como si quisiera desaparecer del mundo. Fue en ese momento cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Miré a mi padre, a aquel hombre al que admiraba más que a cualquier persona en el mundo, y dije, «No quiero volver a verte. Nunca más». Me miró como si hubiera recibido un tiro en el pecho. «Antonia». «No», interrumpí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «No hay nada que pueda decir. Ha lastimado a niños inocentes que confiaban en usted, y casi lastima también a mi hija». Conté a todos los presentes sobre la conversación que había tenido con Rebeca, sobre los juegos raros que mi padre quería jugar con ella. Vi el horror en los rostros de los ancianos cuando se dieron cuenta de que había intentado abusar de su propia nieta. «No la toqué», gritó mi padre desesperadamente. «Juro por Jehová que nunca toqué a Rebeca». «Porque ella dijo que no», le grité de vuelta, perdiendo completamente el control. «Porque mi hija de 7 años tuvo más fuerza y valor que esos otros niños, pero lo intentó abusar de su propia nieta». Fue ahí cuando se desmoronó completamente. Cayó de rodillas en el suelo del salón del reino, llorando como un niño, suplicando perdón que sabía que no merecía. «Perdóname, hija, por favor, perdóname. No sé qué me pasó, no sé por qué hice eso. Os quiero más que a nada en la vida». Miré a aquel hombre destrozado en el suelo y sentí una mezcla de rabia, asco, pena y un dolor tan profundo que parecía que me iba a partir por la mitad. Este era mi padre. El hombre que me crió, que me dio su apellido, que caminó conmigo hasta el altar cuando me casé. Pero también era un monstruo. Un depredador que se aprovechó de la confianza de familias enteras para satisfacer sus deseos enfermos. Un hipócrita que predicaba sobre moral y espiritualidad mientras violentaba a niños en la parte trasera del templo. «No», dije finalmente, con una voz que ni reconocí como mía. «No perdono, y ya no quiero tener padre». Salí del salón del reino aquel día sabiendo que mi vida se había dividido en dos: el antes y el después de aquel 15 de junio. El antes, cuando era la hija orgullosa de un anciano respetado. El después, cuando me convertí en la hija de un pedófilo confeso. Nunca más volví a aquel salón del reino. Nunca más conseguí entrar en un lugar donde tantos niños habían sufrido a manos del hombre que me dio la vida. En ese momento de mi vida, realmente no sabía si conseguiría seguir adelante. El dolor era tan intenso que a veces pensaba que sería más fácil morir que cargar con ese peso. ¿Habéis sentido alguna vez ese dolor de descubrir que la persona en la que más confiabais en el mundo era completamente diferente de lo que pensabais? Los días que siguieron a aquel jueves maldito fueron los más sombríos de mi vida. Era como si estuviera viviendo en una pesadilla de la que no conseguía despertar, en un mundo donde todo lo que creía que había sido verdad se revelaba una mentira terrible. La noticia se extendió por el pueblo con la velocidad de un incendio. Piedra Azul era demasiado pequeño para mantener secretos, especialmente secretos de esa magnitud. En menos de 48 horas, todo el mundo sabía que el hermano José María, el anciano respetado de los testigos de Jehová, había confesado haber abusado de al menos 5 niños.
Lo que más me dolía no eran solo las miradas de pena o repulsión de la gente en la calle. Era la forma en que algunos me miraban con sospecha, como si yo supiera todo y hubiera sido cómplice de mi padre, como si toda la familia estuviera contaminada por su maldad. Mario tuvo que salir antes del trabajo el primer día porque no aguantaba a los compañeros haciendo preguntas, haciendo comentarios, mirándole como si fuera responsable de los crímenes del suegro. Algunos demostraban solidaridad genuina, pero otros parecían estar divirtiéndose con nuestro sufrimiento. Los niños empezaron a sufrir en el colegio. Rebeca, que siempre había sido una niña alegre y comunicativa, volvió a casa llorando porque los compañeritos estaban diciendo que su abuelo era un hombre malo que hacía cosas feas a los niños. ¿Cómo puede entender un niño de 7 años una situación así? Samuel, aun siendo más pequeño, también se vio afectado. Dejó de dormir bien. Se quedaba despierto gimoteando, pidiendo dormir en nuestra cama. Durante el día se quedaba pegado a mí, con miedo de que me fuera y le dejara solo. Al tercer día después de la confesión, tomé la decisión más radical de mi vida hasta entonces. Decidimos mudarnos de Piedra Azul. Ya no podíamos vivir en aquel lugar donde todo el mundo nos conocía como la familia del pedófilo. Era imposible reconstruir nuestra vida en un ambiente donde cargábamos con esa marca. Mario consiguió un traslado en la empresa a Jaén, la ciudad donde tenía familia. No era ideal. Significaba abandonar nuestra casa, nuestros amigos, toda nuestra vida. Pero era necesario. Necesitábamos un nuevo comienzo lejos de las miradas juzgadoras y los cotilleos. Pero antes de partir, necesité tomar otra decisión dolorosa. ¿Qué hacer con mi madre? Había sido expulsada de la congregación después de que el comité disciplinario confirmara que sabía de las sospechas desde hacía años y eligió quedarse callada. Estaba completamente destrozada, viviendo sola en aquella casa que ahora parecía embrujada por los recuerdos terribles. Mi padre se había ido a vivir con su hermana en Granada, esperando el juicio. Dijo que ya no podía quedarse en Piedra Azul, que no soportaba ver el sufrimiento que había causado, como si su sufrimiento fuera más importante que el sufrimiento de las víctimas. Mi madre me suplicó que la llevara con nosotros. Lloraba todos los días, decía que ya no tenía a nadie más en el mundo, que no conseguiría vivir sola con ese peso en la conciencia. Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Por un lado, era mi madre, la mujer que me crió, que cuidó de mí cuando estaba enferma, que me enseñó casi todo lo que sabía sobre ser mujer y madre. Por otro lado, había sido cómplice silenciosa de los crímenes más horrendos que se pueden imaginar. «Mamá», le dije una tarde lluviosa mientras empaquetaba sus pocas pertenencias, «puede venir con nosotros, pero necesito que entienda una cosa. No sé si algún día conseguiré perdonarla completamente». Aceptó la condición. Dijo que prefería vivir cerca de mí, odiándola, que vivir lejos de mí, queriéndola. Era una lógica retorcida, pero entendía su desesperación. La mudanza se hizo en 2 semanas. Vendimos nuestra casa por un precio muy por debajo del mercado. Nadie quería comprar la casa de la hija del pedófilo. Empaquetamos solo lo esencial y partimos una mañana neblinosa de julio, sin mirar atrás. En Jaén, alquilamos una casa pequeña en el barrio de La Magdalena. Mi madre se quedó en el cuartito del fondo. Era un arreglo extraño, incómodo a veces, pero era lo que podíamos hacer en aquel momento. Las primeras semanas en la ciudad nueva fueron extremadamente difíciles. No conocía a nadie. No tenía amigos. No tenía una congregación que frecuentar. Sí, porque a pesar de todo, aún me consideraba testigo de Jehová. Los crímenes de mi padre no cambiaban mi fe en Jehová. Pero ¿cómo frecuentar una congregación nueva cargando con ese peso? ¿Cómo presentarme sin mencionar mi pasado? ¿Y si alguien descubría quién era yo, quién era mi padre? Decidí ser honesta desde el principio. Busqué el salón del reino más cercano a nuestra nueva casa y pedí hablar con uno de los ancianos. Conté toda la historia, quién era, lo que había pasado, por qué me había mudado. La reacción fue complicada. El anciano, hermano Gerardo,
Fue comprensivo hasta cierto punto. Dijo que yo no era responsable de los pecados de mi padre, que era bienvenida en la congregación. Pero también dejó claro que mi situación sería delicada y que necesitaría demostrar mi espiritualidad para ser plenamente aceptada. Demostrar mi espiritualidad, como si fuera culpable de algo, como si llevar la sangre de un pedófilo me hiciera automáticamente sospechosa. Empecé a asistir a las reuniones en esa nueva congregación, pero nunca me sentí realmente aceptada. Siempre había esas miradas, esos susurros cuando pasaba. Algunas hermanas eran amables conmigo, pero otras me trataban con una frialdad que cortaba como el hielo. Mario también estaba sufriendo. Además de lidiar con un trabajo nuevo en una ciudad extraña, tenía que cargar con el peso de estar casado con la hija de un pedófilo. Algunos compañeros de trabajo, cuando descubrían quién era mi padre, hacían bromas crueles o comentarios maliciosos. Los niños se adaptaron mejor, como suelen hacer los niños. Consiguieron hacer nuevos amigos en el colegio, aunque yo siempre me quedaba con miedo de que alguien descubriera nuestra historia y volvieran a sufrir discriminación. Mi madre era quien estaba en peor estado. Pasó meses prácticamente sin salir de casa, hablando solo lo esencial, comiendo mal, adelgazando peligrosamente. A veces la encontraba llorando sin motivo aparente, o mirando al vacío con una expresión de desesperación que me partía el corazón. Una noche, unos 3 meses después de la mudanza, llamó a la puerta de mi habitación. Entró sin esperar respuesta y se sentó en el borde de la cama, con esa expresión de quien necesita hablar o va a explotar por dentro. «Antonia», me dijo con una voz débil, «necesito contarte algunas cosas, cosas que nunca le conté a nadie». Se me revolvió el estómago. Después de todo lo que ya había pasado, no sé si estaba preparada para más revelaciones, pero sabía que necesitaba escuchar. Durante todos estos años, continuó, evitando mi mirada, no solo sospechaba, yo sabía, yo lo vi. Lo vi. No sospechaba, no imaginaba, no desconfiaba. Había visto a mi padre abusando de niños. La primera vez fue hace unos 4 años, continuó con la voz temblándole. Llegué antes al salón del reino para limpiar y oí ruidos extraños que venían de la sala de estudios. Cuando abrí la puerta, tu padre estaba con Brunito. Paró de hablar, se puso la mano en la boca como si fuera a vomitar. Yo también me sentí mareada, pero necesitaba oír el resto. «¿Qué hizo?», le pregunté, ya sabiendo que no me iba a gustar la respuesta. Cerré la puerta y salí corriendo. Estuve vomitando en el baño durante 1 hora. Cuando volví a casa, no pude mirar a tu padre a la cara. ¿Y nunca más hizo nada? Intenté confrontarle una vez. Lo negó todo. Dijo que estaba loca, que eran fantasías de mi cabeza. Me hizo creer que me había imaginado todo. Manipulación psicológica. Hoy sé que era eso lo que mi padre hacía con mi madre. La hacía cuestionar su propia cordura para proteger sus crímenes horrendos. ¿Pero siguió viendo otras cosas? Asintió, las lágrimas corriéndole por la cara. Varias veces, con diferentes niños, siempre en la sala de estudios, siempre cuando pensaba que no había nadie cerca. ¿Y nunca pensó en denunciar? ¿En proteger a esos niños? Fue entonces cuando me miró a los ojos, y lo que vi allí fue la culpa más profunda que jamás había presenciado en toda mi vida. Tenía miedo, Antonia, miedo de que nadie me creyera, miedo de perderlo todo, miedo de que me odiaras por destruir la familia, miedo de... ¿De qué? Miedo de que descubrieran que yo también era culpable, porque si sabía y no hice nada, yo también era criminal, ¿no? Lo era. Tenía razón. Moral, ética, quizás incluso legalmente, era tan culpable como mi padre. Quizás no de los abusos en sí, pero ciertamente de permitir que continuaran sucediendo. Aquella noche, después de que volviera a su habitación, me quedé horas despierta pensando en lo que había oído. Mi madre no era solo una víctima de las circunstancias. Había tomado decisiones terribles, egoístas, que permitieron que los niños siguieran siendo lastimados. En los meses siguientes,
nuestra convivencia se puso aún más tensa. La trataba con cortesía, pero ya no conseguía sentir el amor filial de antes. Había traicionado no solo a los niños víctimas de mi padre, sino también a mí, que confiaba en ella como ejemplo de integridad moral. El año 1990 trajo noticias sobre el caso. Recibimos una llamada desde Piedra Azul informando que mi padre había sido condenado a 8 años de prisión. La sentencia era relativamente leve, considerando la gravedad de los crímenes, pero el abogado explicó que en aquella época las leyes sobre abuso sexual infantil no eran tan rigurosas como deberían ser. 8 años. Parecía muy poco para el sufrimiento que había causado, pero al menos estaba preso, no podía lastimar a más niños. Algunas de las familias de las víctimas también pusieron demandas civiles contra él. Querían indemnizaciones por los daños psicológicos causados a sus hijos. Mi padre no tenía mucho dinero, pero lo poco que tenía se repartió entre las familias. La casa donde nací y crecí se vendió para pagar las indemnizaciones y los costes judiciales. Ver aquella casa siendo vendida fue como ver los últimos vestigios de mi infancia desapareciendo para siempre. Durante este periodo, mi fe pasó por una crisis profunda. ¿Cómo podía seguir creyendo en una organización que permitió que aquellos abusos sucedieran bajo sus propias narices? ¿Cómo podía confiar en ancianos que no se dieron cuenta o fingieron no darse cuenta de las señales obvias? Empecé a cuestionar todo. Las enseñanzas, la estructura jerárquica, la cultura de silencio que protegía a los abusadores. Leí sobre otros casos de abuso dentro de las congregaciones de testigos de Jehová. Descubrí que no era un caso aislado, que había un patrón de encubrimiento y protección de los abusadores. Eso fue devastador. Mi fe no era solo mi religión, era mi identidad, mi comunidad, mi forma de ver el mundo. Cuestionar la organización era cuestionar todo lo que yo era. Mario también estaba pasando por sus propias crisis. Nunca fue tan dedicado a los testigos de Jehová como yo, pero aún así formaba parte de su vida. Ver cómo la organización había fallado en proteger a niños inocentes le dejó desilusionado e irritado. «Antonia», me dijo una noche, «ya no puedo fingir que creo en esto, no después de lo que ha pasado». Entendía lo que sentía, pero abandonar completamente mi fe parecía imposible. Era como pedirme que abandonara una parte esencial de quien era. Fue en esa época cuando empecé a tener ataques de pánico. De la nada sentía el corazón dispararse, falta de aire, sudor frío, la sensación de que me iba a morir. Pasaba principalmente cuando veía niños en la calle, cuando pasaba cerca de una iglesia, cuando alguien mencionaba a mi padre. Busqué ayuda médica, pero en aquella época no había mucho conocimiento sobre trastornos de ansiedad relacionados con traumas. El médico me recetó tranquilizantes y dijo que era nerviosismo que pasaría con el tiempo. Mi madre también estaba cada vez peor. Desarrolló una depresión profunda, dejó completamente de cuidar su aspecto, se quedaba días sin ducharse. A veces la encontraba hablando sola, reviviendo las escenas que había presenciado, culpándose por no haber actuado. Una tarde llegué a casa y la encontré en la cocina con un cuchillo en la mano, mirándose la muñeca. Conseguí quitárselo de las manos antes de que hiciera alguna tontería, pero fue un susto terrible. «Ya no aguanto más, Antonia», lloró en mis brazos. «No aguanto cargar con esta culpa. Todas las noches sueño con esos niños, pidiéndome que les ayude, y yo no hago nada». Fue cuando me di cuenta de que necesitábamos ayuda profesional. Conseguí pedir cita con un psicólogo en Jaén, pero mi madre se negó a ir. Decía que el psicólogo era cosa del mundo, que Jehová curaría su dolor si era lo suficientemente fiel. Pero Jehová no estaba curando nada. Al contrario, parecía que estábamos siendo castigados por los pecados de mi padre, cargando con un peso que no nos correspondía por derecho. Los niños también empezaron a presentar signos de estrés. Rebeca desarrolló miedo a los hombres adultos, especialmente aquellos que se parecían físicamente a mi padre. Samuel empezó a tener pesadillas y volvió a hacerse pis en la cama. Una noche, Rebeca me preguntó por qué ya no podíamos ver al abuelo.
¿Cómo explicar a un niño de 8 años que su abuelo es un monstruo? ¿Cómo decir que hizo cosas terribles a otros niños? Decidí ser honesta, pero de forma apropiada para su edad. Le expliqué que el abuelo había lastimado a algunos niños y que por eso ya no podíamos verle. Se quedó confusa, pero aceptó la explicación. Lo que más me preocupaba era el impacto que todo esto tendría en la formación de mis niños. ¿Cómo crecerían sabiendo que el abuelo era un pedófilo? ¿Cómo afectaría esto a su capacidad de confiar en las personas, de formar relaciones sanas? Estos miedos me consumían durante las noches en vela. Me hacían cuestionar si había tomado las decisiones correctas, si no debería haber protegido más a mis hijos de esa verdad terrible. El primer año en Jaén fue, sin duda, el más difícil de mi vida. Estaba lidiando simultáneamente con el trauma del descubrimiento, la culpa por no haber percibido las señales, la rabia por la traición, el miedo por el futuro de los niños, la crisis de fe y el proceso doloroso de reconstruir una identidad completamente nueva. Había noches en que pensaba que sería más fácil morir que continuar cargando con ese peso. Pero tenía 2 niños que dependían de mí, que necesitaban que fuera fuerte incluso cuando sentía que estaba destrozada por dentro. Antes de continuar, quiero preguntaros, ¿alguno de vosotros ha pasado por una situación donde tuvo que reconstruir completamente su vida después de una tragedia? ¿Cómo encontrasteis fuerza para seguir adelante cuando todo parecía perdido? Contádmelo en los comentarios, porque a veces compartir nuestras experiencias ayuda a otras personas a sentirse menos solas. El año 1991 marcó el inicio de mi verdadero viaje de transformación. No es que lo supiera en aquel momento. Estaba tan perdida en la oscuridad que no conseguía ver ninguna posibilidad de luz al final del túnel. Pero fue cuando empecé, sin darme cuenta, a tomar las primeras decisiones que me llevarían de vuelta a la vida. El cambio empezó de forma inesperada. Una mañana de marzo, mientras llevaba a los niños al colegio, Rebeca me hizo una pregunta que lo cambió todo. «Mamá, ¿por qué estás triste todo el tiempo?» Me paré en medio de la acera y miré a mi hija de 8 años. En sus ojos vi una preocupación que ningún niño debería tener que cargar. Me di cuenta de que mi dolor estaba contaminando a mis hijos, que estaban absorbiendo mi tristeza y mi desesperación. «Mamá no está triste, cariño», mentí, intentando forzar una sonrisa. «Sí que lo está», insistió. «Lloras todas las noches. Te oigo». Aquello me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi hija estaba perdiendo el sueño porque me oía llorar. Estaba cargando con el peso de mi dolor, además de su propio trauma de haber descubierto lo del abuelo. Fue en ese momento cuando tomé una decisión. No importaba cuánto estuviera sufriendo. No podía dejar que ese sufrimiento destruyera la infancia de mis hijos. Ya habían perdido demasiado. No podían perder también la versión sana de su madre. Busqué de nuevo al psicólogo, pero esta vez para mí misma, no para mi madre. Dr. Marcos era un hombre de unos 40 años, tranquilo, paciente, que no juzgaba. En la primera consulta me derrumbé. Conté todo, sobre mi padre, sobre mi madre, sobre cómo me sentía culpable, avergonzada, perdida. «Antonia», me dijo después de oír toda la historia, «necesita entender algo muy importante. Usted no es responsable de los crímenes de su padre. Usted fue víctima tanto como esos niños. Víctima. Nunca me había visto de esa forma. Siempre me veía como la hija que debería haberse dado cuenta, que debería haber protegido a los otros niños, que debería haber sido más lista. Pero debería haber visto las señales», argumenté. Vio las señales, pero las interpretó a través del cristal del amor filial. Es natural confiar en los padres, creer lo mejor sobre ellos. Eso no la hace culpable de nada. Las sesiones con el Dr. Marcos se convirtieron en mi ancla de cordura. Una vez por semana tenía un espacio seguro para descargar toda la rabia, todo el dolor, toda la confusión que llevaba. Me ayudó a entender que lo que estaba sintiendo era normal, que el proceso de duelo, porque estaba de luto por la pérdida del padre que pensaba que tenía, llevaría tiempo.
Paralelamente al tratamiento psicológico, empecé a cuestionar más profundamente mi fe. Ya no podía aceptar pasivamente las enseñanzas de la organización. Empecé a estudiar la Biblia por mi cuenta, sin las publicaciones de la Sociedad Watchtower. Fue un descubrimiento revelador. Muchas cosas que la organización enseñaba no tenían base bíblica sólida. Algunas interpretaciones estaban claramente forzadas para sostener doctrinas específicas. Y más importante, el mensaje central de la Biblia era sobre amor, perdón y compasión, no sobre reglas rígidas y juicio. Mario también estaba pasando por su propia transformación. Empezó a cuestionar no solo la religión, sino también otros aspectos de la vida. Decidió volver a estudiar, hacer un curso técnico de contabilidad para tener mejores oportunidades profesionales. Juntos, empezamos a reconstruir nuestra identidad como pareja y como familia. Empezamos a hacer cosas que nunca habíamos hecho como testigos de Jehová. Celebramos el cumpleaños de los niños, cosa prohibida en la religión. Vimos películas que antes se consideraban inapropiadas. Hicimos amistades fuera del ámbito religioso. Fue liberador, pero también aterrador. Era como aprender a caminar de nuevo después de pasar toda la vida usando muletas. Los niños se adaptaron bien a los cambios. De hecho, parecían más felices sin la rigidez de las reglas religiosas. Rebeca empezó a tomar clases de ballet, cosa que nunca podría haber hecho como testigo de Jehová porque el baile se consideraba inapropiado. Samuel se apuntó al equipo de fútbol del colegio. Mi madre, por el contrario, no estaba consiguiendo adaptarse a los cambios. Seguía atrapada en la culpa y la depresión, negándose a buscar ayuda profesional. Nuestra convivencia se puso aún más difícil cuando me di cuenta de que estaba intentando sabotear nuestro proceso de curación. «Estáis abandonando a Jehová», decía siempre que nos veía haciendo algo que no estaba aprobado por la organización. «Vais a ser destruidos en el Armagedón». Armagedón, el fin del mundo según los testigos de Jehová. Durante toda mi vida, había tenido miedo de ser destruida en el Armagedón si no era una testigo de Jehová fiel. Pero ahora, después de ver cómo la organización había fallado en proteger a niños inocentes, empecé a cuestionar si realmente quería formar parte de un sistema que consideraba esos fallos aceptables. En 1992, tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida. Escribí una carta formal desasociándome de los testigos de Jehová. No fue una decisión tomada por rabia o impulso. Fue el resultado de meses de reflexión, estudio y oración. En la carta, expliqué que ya no conseguía formar parte de una organización que había fallado en proteger a los niños de nuestra congregación, que ya no podía aceptar la cultura de silencio que protegía a los abusadores, que necesitaba encontrar mi propia relación con Dios, sin intermediarios humanos falibles. La respuesta llegó rápida. Fui oficialmente expulsada. A todos los efectos prácticos, dejé de existir para cualquier testigo de Jehová en el mundo. Amigos de décadas ya no podían hablar conmigo. Familiares que aún eran de la religión me cortaron completamente de sus vidas. Fue doloroso, pero también liberador. Por primera vez en años, sentí que estaba tomando una decisión por mí misma, basada en mi propia conciencia, no en las reglas de una organización. Mario también se desvinculó, solidario con mi decisión. Juntos empezamos a explorar otras formas de espiritualidad. Visitamos algunas iglesias cristianas, pero no nos identificamos con ninguna. Decidimos que nuestra fe sería algo personal, íntimo, sin necesidad de institucionalización. Con la libertad religiosa vino también la libertad social. Empezamos a hacer amigos en el barrio, en el trabajo, en el colegio de los niños, gente que nos aceptaba por lo que éramos, no por lo que creíamos o dejábamos de creer. Una de esas amistades fue especialmente importante para mi curación. Doña Rosa, una vecina de unos 60 años que había perdido al marido hacía algunos años. Tenía una sabiduría de vida impresionante y una capacidad única de escuchar sin juzgar. Fue a Doña Rosa a quien le conté, por primera vez, toda la historia sobre mi padre. Esperaba ver horror, repulsión, juicio.
En su lugar, me abrazó y me dijo: «Hija, tú no eres responsable de los errores de otros, ni siquiera de tus padres». Doña Rosa se convirtió en una especie de madre sustituta para mí. La madre que necesitaba en aquel momento, comprensiva, acogedora, sabia. Me enseñó que era posible reconstruir la vida después de una tragedia, que era posible encontrar alegría de nuevo. En 1993, conseguí mi primer trabajo desde la mudanza a Jaén. Era en una pequeña empresa de contabilidad, haciendo servicios administrativos. El sueldo no era mucho, pero la independencia económica fue fundamental para mi autoestima. Trabajar me dio propósito de nuevo. Me sentía útil, productiva, capaz. Los compañeros de trabajo no sabían mi historia y me trataban como a una persona normal, sin pena ni juicio. Fue en esa época cuando empecé a darme cuenta de que estaba cambiando por dentro. Los ataques de pánico disminuyeron drásticamente. Conseguía pasar días enteros sin pensar en mi padre o en los abusos. Empezaba a sonreír genuinamente otra vez, no solo por educación. Los niños también estaban floreciendo. Rebeca se reveló como una excelente alumna y una bailarina talentosa. Samuel era popular en el colegio y destacaba en los deportes. Verlos felices y adaptados fue la mayor prueba de que estábamos en el camino correcto. Mi madre, desgraciadamente, continuaba atrapada en el pasado. Cada mes que pasaba, se ponía más amarga, más deprimida, más difícil de convivir. Empezó a hacer comentarios maliciosos sobre nuestras decisiones, a criticar todo lo que hacíamos. Una noche, tuvo una crisis terrible. Empezó a gritar que éramos ingratos, que había sacrificado todo por nosotros, que no merecía ser tratada como una paria en su propia familia. Fue cuando me di cuenta de que nuestra convivencia se estaba volviendo tóxica para todos. «Mamá», le dije al día siguiente, «creo que sería mejor que viviera sola. Puedo ayudar a encontrar un piso pequeño, puedo ayudar económicamente, pero creo que todos necesitamos espacio». Se puso furiosa. Me acusó de estar abandonándola en la vejez, de ser una hija desnaturalizada. Pero en el fondo, creo que ella también sabía que nuestra convivencia no estaba funcionando. Encontramos un piso pequeño a algunas manzanas de casa. Se mudó en marzo de 1994, llevándose solo su ropa y algunos muebles básicos. Fue doloroso verla partir de esa manera, pero fue necesario para la cordura de todos. Con mi madre viviendo sola, nuestra casa se volvió más ligera, más armoniosa. Los niños parecían más relajados. Mario y yo pudimos concentrarnos en reconstruir nuestro matrimonio, que había sido severamente puesto a prueba por los eventos de los últimos años. Empezamos a hacer terapia de pareja con el Dr. Marcos. Fue una experiencia reveladora darse cuenta de cómo el trauma había afectado nuestra relación. Mario confesó que a veces tenía miedo de tocarme, preocupado de que yo asociara cualquier contacto físico con los abusos de mi padre. Yo confesé que a veces me sentía sucia, contaminada, como si cargara parte de la culpa de mi padre. Trabajar estas cuestiones fue doloroso, pero necesario. Lentamente, conseguimos reconstruir la intimidad, la confianza, el amor que teníamos el uno por el otro. En 1995, tomé una decisión que simbolizó, para mí, el renacimiento completo. Decidí volver a estudiar. Siempre había tenido ganas de hacer universidad, pero como testigo de Jehová, la educación superior estaba desalentada. Ahora, libre de esas limitaciones, me inscribí en la carrera de magisterio en una universidad privada de Jaén. Volver a los estudios a los 38 años fue desafiante, pero extremadamente gratificante. Estaba rodeada de jóvenes llenos de sueños y energía que me inspiraban a creer de nuevo en el futuro. Mis profesores eran comprensivos con mis limitaciones de tiempo. Trabajaba durante el día y estudiaba por la noche, y mis compañeros me respetaban por la experiencia de vida que aportaba. La carrera de magisterio fue una elección consciente. Quería trabajar con niños, protegerlos, educarlos. Era una forma de transformar mi dolor en propósito, mi trauma en misión de vida. Durante los 4 años de universidad, continué haciendo terapia, trabajando, cuidando de la familia. Fueron años intensos, pero productivos.
Sentía que estaba construyendo una nueva identidad, ya no como hija del pedófilo, ya no como ex testigo de Jehová, sino como Antonia, mujer, madre, estudiante, profesional. Mi fe también se fue reconstruyendo de una forma más madura y personal. No abandoné la creencia en Dios, pero desarrollé una relación mucho más íntima y menos institucionalizada con lo divino. Aprendí a rezar sin fórmulas preparadas, a buscar orientación espiritual en mi propia conciencia. En 1999 me licencié en Magisterio. Fue uno de los días más felices de mi vida. Mario y los niños estaban allí, orgullosos, aplaudiendo cuando recibí el título. Era el símbolo concreto de que había conseguido reconstruir mi vida completamente. Poco después de la graduación, conseguí un trabajo como maestra en un colegio municipal. Trabajar con niños fue revelador. Veía en ellos la inocencia que había sido robada a las víctimas de mi padre. Cada niño al que ayudaba a aprender y crecer era una forma de honrar la memoria de aquellos que fueron lastimados. También desarrollé una mirada especial para detectar señales de abuso. Sabía exactamente qué buscar, cómo interpretar cambios de comportamiento, cómo crear un ambiente seguro donde los niños se sintieran cómodos para hablar si algo estaba mal. En 10 años, desde el descubrimiento de los crímenes de mi padre hasta mi graduación, me había transformado completamente. Salí de ser una mujer destrozada, perdida, sin identidad propia, para convertirme en una profesional cualificada, una madre presente, una esposa dedicada, una persona que había encontrado paz con su pasado. No es que el dolor hubiera desaparecido completamente. Aún había momentos difíciles, recuerdos que dolían, cicatrices que a veces ardían. Pero aprendí a convivir con esas marcas, a no dejar que definieran quién era. Lo más importante, aprendí que es posible reconstruir la vida después de una tragedia, que es posible encontrar significado en el dolor, propósito en el sufrimiento, esperanza en la desesperación. No fue fácil, no fue rápido, pero fue posible. El año 2000 trajo cambios significativos que consolidaron mi nueva identidad y mi vida reconstruida. Tenía 43 años, estaba establecida profesionalmente como maestra, mis hijos eran adolescentes sanos y adaptados, y mi matrimonio se había fortalecido después de pasar por las pruebas más difíciles. La primera gran novedad fue la decisión de comprar nuestra propia casa. Después de años pagando alquiler, finalmente teníamos condiciones económicas para tener un hogar propio. Elegimos una casa sencilla en el barrio Jardín Panorama, con 3 habitaciones, un salón amplio y un patio donde podría plantar flores, algo que siempre me había dado paz. La mudanza a la casa propia fue simbólica. Era como si estuviéramos finalmente cerrando el capítulo de nuestra vida nómada, de aquella época en que huíamos del pasado sin saber dónde establecernos. Ahora teníamos raíces de nuevo, un lugar que era verdaderamente nuestro. Los niños se adaptaron bien a la nueva casa. Rebeca, ahora con 18 años, estaba terminando el bachillerato y soñaba con hacer universidad de danza. Samuel, con 15 años, era un joven popular en el colegio. Jugaba al fútbol en el equipo de la ciudad y tenía una novia que traía a almorzar a casa los domingos. Verlos crecer de forma sana, sin las marcas profundas que temía que llevaran por la historia del abuelo, fue una de las mayores victorias de mi vida. Sabían la verdad. Nunca escondí nada cuando llegaron a la edad apropiada, pero consiguieron procesar esa información sin dejar que les definiera. Una tarde de marzo, recibí una llamada que no esperaba. Era de Piedra Azul, del cuartel de la Guardia Civil. Mi padre había muerto en la cárcel. Infarto, dijeron. Había cumplido solo 6 años de la condena de 8 años. La noticia me pilló por sorpresa. No porque no esperara que pudiera morir. Al fin y al cabo, ya tenía más de 60 años y la vida en la cárcel es dura, sino porque no sabía cómo me sentía al respecto. ¿Debería estar triste? ¿Aliviada? ¿Culpable por no sentir más dolor? Durante días, me quedé intentando procesar esa información y mis reacciones contradictorias. Decidí no ir al entierro. Fue una decisión difícil,
pero necesaria. Había hecho las paces con mi pasado, pero eso no significaba que necesitara fingir un luto que no sentía genuinamente. Mi padre había muerto para mí mucho antes de morir físicamente. Mario me apoyó completamente en esa decisión. No le debes nada, dijo. Ya has pasado por suficiente sufrimiento por su culpa. Los niños se quedaron un poco confusos con mi reacción aparentemente fría a la muerte del abuelo. Les expliqué que a veces, cuando alguien nos lastima muy profundamente, nuestra capacidad de lamentar su muerte se ve comprometida. Que no era falta de corazón, sino protección emocional. Con la muerte de mi padre, sentí como si un peso que ni sabía que aún llevaba hubiera sido retirado de mis hombros. Ya no necesitaba preocuparme por la posibilidad de encontrármelo en la calle cuando volviera a Piedra Azul. Ya no necesitaba explicar a la gente por qué no visitaba a mi padre. Mi madre, por el contrario, se quedó devastada con la noticia. A pesar de todo lo que él había hecho, aún sentía algún tipo de amor enfermizo por él. Lloró durante semanas. Se puso aún más deprimida. Empezó a hablar sobre reunirse con él en la resurrección prometida por los testigos de Jehová. Nuestra relación siguió siendo complicada. La visitaba regularmente, me aseguraba de que tuviera lo que necesitaba, pero nuestra convivencia era formal, distante. La confianza que había sido rota nunca se restauró completamente. En 2001 pasó algo que cambió radicalmente mi perspectiva sobre mi experiencia traumática. Una de las madres de los niños que estudiaban en el colegio donde trabajaba me buscó, preocupada por cambios en el comportamiento de su hijo. El niño, de 9 años, había empezado a presentar señales que reconocí inmediatamente: pesadillas, regresión en el comportamiento, miedo de quedarse solo con ciertos adultos, conocimiento sexual inapropiado para su edad. Basándome en mi experiencia personal y en la formación que había recibido sobre identificación de abuso infantil, conseguí ganar la confianza del niño y descubrir que estaba siendo abusado por un vecino de la familia. Fue la primera vez que conseguí usar mi experiencia dolorosa para proteger a un niño. Se hizo la denuncia, el abusador fue detenido y el niño recibió el apoyo psicológico necesario. Ver que mi dolor podía transformarse en protección para otros niños fue profundamente significativo. A partir de ese momento, me especialicé aún más en la identificación y prevención del abuso infantil. Hice cursos, participé en seminarios, me convertí en una referencia en el colegio y en la comunidad para cuestiones relacionadas con la protección de niños. En 2003, la Consejería de Educación me invitó a coordinar un programa municipal de prevención del abuso infantil. Era un trabajo que exigía mucho emocionalmente, lidiar constantemente con casos de niños abusados, pero que me daba un sentido de propósito que nunca había sentido antes. El programa implicaba entrenar a otros profesores para identificar señales de abuso, crear ambientes seguros en los colegios para que los niños se sintieran cómodos reportando situaciones problemáticas, y trabajar en colaboración con psicólogos y asistentes sociales para garantizar que las víctimas recibieran el apoyo necesario. En los primeros 2 años del programa, conseguimos identificar y proteger a 16 niños que estaban siendo abusados. 16 vidas que se salvaron porque yo sabía exactamente qué buscar, porque mi experiencia traumática me había dado una perspectiva única sobre las señales de abuso. Cada niño que conseguíamos proteger era una victoria contra mi padre, contra todos los abusadores, contra el sistema que había fallado en proteger a los niños de mi congregación. Era mi forma de honrar la memoria de aquellos niños que no pude proteger cuando era joven e ingenua. En 2004, recibí un reconocimiento del ayuntamiento por el trabajo desarrollado en el programa de protección infantil. Fue un momento emocionante, no solo por el honor del reconocimiento, sino porque representaba cuánto había conseguido transformar mi mayor tragedia personal en mi mayor contribución social. Mario estaba orgulloso de mi trabajo, de los logros profesionales, de la mujer fuerte en que me había convertido. Nuestro matrimonio, que había sido severamente puesto a prueba por los traumas del pasado, emergió más fuerte y más sólido.
Te has convertido en la mujer que siempre supe que podrías ser, me dijo la noche de la premiación. No a pesar de lo que pasó, sino por lo que pasó. Has transformado veneno en medicina. Los niños también tenían motivos para estar orgullosos. Rebeca se había licenciado en danza y conseguido una beca para estudiar en Madrid. Samuel estaba terminando el bachillerato con notas excelentes y soñaba con hacer ingeniería. Verlos realizados, confiados, sin traumas visibles, relacionados con nuestra historia familiar, fue la mayor prueba de que habíamos conseguido romper el ciclo de dolor que podría haberse perpetuado por generaciones. En 2005, pasó algo inesperado que me obligó a confrontar una vez más mi pasado. Uno de los niños que habían sido abusados por mi padre, ahora un joven de 25 años, me buscó. Era Josué, aquel niño alegre que se había vuelto arisco y silencioso cuando empezaron los abusos. Supo dónde trabajaba y apareció en el colegio una tarde, nervioso, pero decidido a hablar conmigo. «Doña Antonia», me dijo, «sé que no es culpa suya, pero necesitaba hablar con alguien de su familia. Necesitaba que alguien supiera cómo me afectó aquello». Escuchar el relato detallado de lo que mi padre le había hecho fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. No solo por los detalles horribles de los abusos, sino por ver cómo aquello había marcado profundamente a un hombre joven que debería estar en la plenitud de la vida. Josué me contó sobre los años de terapia, sobre las relaciones que no conseguía mantener, sobre la dificultad de confiar en las personas, sobre las pesadillas que aún le atormentaban 16 años después. «Pero no he venido aquí para culparla», me dijo. «Vine porque supe del trabajo que hace, protegiendo a otros niños. Y quería decir que eso marca la diferencia, saber que algo bueno salió de todo aquel horror». Lloramos juntos aquella tarde. Pedí perdón en nombre de mi familia, aún sabiendo que no podía arreglar lo que había sido roto. Él me perdonó, diciendo que entendía que yo también había sido víctima de mi padre. Ese encuentro fue catártico para ambos. Para él, significó conseguir hablar sobre su trauma con alguien que realmente entendía el contexto. Para mí, significó confrontar directamente las consecuencias de los crímenes de mi padre y reafirmar mi compromiso de proteger a otros niños. En los años siguientes, otros supervivientes me buscaron. Algunos querían solo hablar, desahogarse con alguien que entendía. Otros querían saber cómo había conseguido reconstruir mi vida, buscando inspiración para su propio viaje de curación. Esas conversaciones, aunque dolorosas, fueron fundamentales para mi propia curación. Me di cuenta de que mi experiencia podía ofrecer esperanza a otras personas que habían sido afectadas por el abuso, no solo las víctimas directas, sino también sus familias. En 2007, Rebeca se casó con un chico maravilloso que conoció en la universidad. Fue una boda sencilla, pero llena de amor y alegría. Ver a mi hija feliz, realizada, capaz de amar y confiar, fue la confirmación de que habíamos conseguido protegerla de las cicatrices más profundas de nuestro pasado familiar. Samuel también iba bien. Entró en la Universidad de Ingeniería Civil. Era un joven responsable y equilibrado. Tenía una novia seria desde hacía 2 años y hablaba de matrimonio e hijos como algo natural y deseable, sin miedos ni traumas relacionados con la paternidad o la familia. Mi madre, desafortunadamente, continuaba atrapada en el pasado. La depresión se había agravado con los años y se negaba sistemáticamente a buscar ayuda profesional. Seguía creyendo que solo Jehová podría curarla, pero al mismo tiempo se sentía abandonada por Dios. Nuestra relación permanecía difícil. Yo seguía cuidando de ella por obligación y amor filial, pero sin la cercanía emocional que un día tuvimos. La traición de la complicidad silenciosa había dejado cicatrices demasiado profundas para ser completamente curadas. En 2008, tomé una decisión importante: escribir sobre mi experiencia. No un libro completo, sino artículos para revistas especializadas en educación y protección infantil, compartiendo lo que había aprendido sobre identificación temprana de abuso. Los artículos tuvieron buena repercusión.
Recibí invitaciones para dar charlas en otras ciudades, para participar en programas de radio sobre protección infantil, para consultorías en colegios que querían implementar programas similares al nuestro. Hablar públicamente sobre mi experiencia fue inicialmente aterrador. Significaba exponer mi historia personal, asumir públicamente que era hija de un pedófilo, pero también significaba poder llegar a más gente, proteger a más niños. La primera charla que di fue en un colegio en Madrid. Estaba nerviosa, con miedo de ser juzgada o cuestionada sobre por qué no había percibido los crímenes de mi padre más temprano. Pero la recepción fue cálida y respetuosa. Después de la charla, una profesora me buscó llorando. Dijo que había identificado señales de abuso en un niño de su clase, pero no sabía cómo proceder. Mi conferencia le había dado el conocimiento y el valor necesarios para hacer la denuncia. Casos como ese se repitieron decenas de veces. Cada niño que conseguíamos proteger a través de esas charlas y entrenamientos representaba una victoria del bien sobre el mal, de la luz sobre la oscuridad. En 2010, 15 años después de comenzar mi viaje de reconstrucción, sentí que había encontrado finalmente paz completa con mi pasado. No olvido. Los recuerdos dolorosos aún estaban ahí, pero sí aceptación y propósito. Había transformado mi mayor tragedia personal en mi mayor contribución social. Había criado hijos sanos y equilibrados a pesar de todo lo que pasamos. Había reconstruido mi matrimonio sobre bases más sólidas. Había encontrado una forma personal y auténtica de espiritualidad. Más importante, había aprendido a vivir con alegría de nuevo. Podía reír genuinamente, soñar con el futuro, hacer planes, disfrutar de los momentos simples de la vida. El dolor del pasado no había desaparecido, pero ya no me controlaba. Mario y yo empezamos a viajar en las vacaciones escolares, algo que nunca habíamos hecho antes. Visitamos varias ciudades de España, conocimos lugares bonitos, creamos recuerdos felices. Era nuestra forma de celebrar la vida que conseguimos reconstruir. Los niños ya eran adultos independientes, pero manteníamos una relación cercana y cariñosa. Me veían no como la hija del pedófilo, sino como la madre que había sido lo suficientemente fuerte para protegerlos y crear un hogar seguro, a pesar de todas las adversidades. En 2012 me convertí en abuela. Rebeca tuvo una niña preciosa a la que llamaron Sofía. Tener a mi nieta en brazos por primera vez fue una experiencia trascendental. Era la continuación de la vida, la prueba de que el amor puede prevalecer sobre el mal, de que es posible crear belleza a partir de las cenizas. Cuidar de Sofía me trajo una alegría que no sentía desde hacía décadas. Era como si aquella niña inocente representara la redención de nuestra familia, una nueva generación que crecería libre de las sombras del pasado. Tomé cuidados especiales para garantizar que Sofía creciera en un ambiente totalmente seguro. Nunca la dejaba sola con hombres que no fueran su padre o mi marido. Observaba atentamente cualquier cambio de comportamiento. Le enseñaba, de forma apropiada para su edad, sobre protección corporal y la importancia de hablar siempre que algo la molestara. Puede parecer paranoia, pero era precaución basada en experiencia. Sabía demasiado sobre cómo operan los abusadores, cómo eligen a sus víctimas, cómo ganan la confianza de las familias. No correría riesgos con mi nieta. En 2015, ya con 58 años, empecé a pensar en la jubilación. Había dedicado 15 años de mi vida al programa de protección infantil. Había entrenado a decenas de profesores. Había ayudado a proteger a cientos de niños. Sentía que había cumplido mi misión. Era hora de pensar en disfrutar los años dorados de la vida, aprovechar más tiempo con la familia, quizás escribir un libro completo sobre mi experiencia. El programa de protección infantil que había creado estaba bien estructurado, con un equipo competente que podría dar continuidad al trabajo. Mi sustituta era una psicóloga joven y dedicada que había trabajado conmigo durante 5 años y conocía todos los procedimientos. La jubilación llegó en 2017. Fueron 35 años dedicados a la educación,
siendo los últimos 15 enfocados específicamente en la protección de niños vulnerables. Fue una carrera que me dio mucha más satisfacción personal de la que jamás imaginé que sería posible. En la fiesta de jubilación, compañeros de trabajo, padres de alumnos y autoridades municipales rindieron homenaje a mi trabajo. Pero el discurso que más me emocionó fue el de una joven que había sido uno de los primeros niños que conseguí proteger, aún al inicio del programa. «Doña Antonia», me dijo, «usted me salvó la vida». Y no solo me protegió del abuso, sino que me mostró que es posible transformar dolor en propósito, trauma en misión. Hoy soy trabajadora social y trabajo con niños en riesgo porque usted me inspiró. Era la confirmación de que mi dolor no había sido en vano, de que era posible crear ondas positivas que se extienden por generaciones, tocando vidas que ni sabemos que estamos tocando. Hoy, a los 68 años, cuando miro hacia atrás y analizo todo este viaje, puedo decir con certeza absoluta que soy una mujer completamente diferente de aquella joven de 32 años que descubrió la verdad terrible sobre su padre en aquel junio de 1989. Fueron casi 40 años de una transformación profunda que me llevó desde los abismos más oscuros del dolor y la vergüenza hasta un lugar de paz, propósito e incluso gratitud. Sí, gratitud. Sé que puede sonar extraño, pero estoy agradecida por el viaje que recorrí, por todo lo que aprendí, por quién me convertí. No estoy agradecida por los crímenes de mi padre. Esos fueron horribles e injustificables. No estoy agradecida por el sufrimiento de los niños víctimas. No merecían pasar por aquello. Pero estoy agradecida por la oportunidad de transformar esa experiencia traumática en algo que pudiera proteger a otros niños. Si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿qué haría diferente? Esa es una pregunta que me hago frecuentemente, especialmente durante las noches de insomnio cuando los recuerdos vuelven con fuerza total. Me gustaría poder decir que habría percibido las señales más temprano, que habría protegido a esos niños antes de que fueran lastimados. Pero la verdad es que era una persona diferente en aquella época, más ingenua, más confiada en las instituciones, más dispuesta a creer lo mejor de las personas, especialmente de la familia. Quizás, si hubiera sabido entonces lo que sé hoy sobre abuso infantil, habría cuestionado más, investigado más, desconfiado más. Pero no puedo culparme por no tener conocimientos que solo adquirí después, a través del dolor y la experiencia. Lo que definitivamente haría diferente sería con respecto a mi madre. Hoy entiendo que ella también era víctima de la manipulación psicológica de mi padre, de la cultura de silencio de la época, del miedo y la vergüenza. Fui muy dura con ella durante años, cuando quizás debería haber ofrecido más comprensión y apoyo. Murió en 2018, a los 84 años, aún cargando la culpa y la vergüenza de aquellos años terribles. Nunca consiguió perdonarse por no haber denunciado a mi padre cuando sospechó por primera vez. Murió triste, amargada, atrapada en el pasado. Me habría gustado ser más paciente con ella, haber ayudado más en su curación emocional. Pero en aquella época yo estaba lidiando con mis propios traumas y no tenía recursos emocionales para cuidar adecuadamente de su dolor también. Perdoné a mi madre, pero solo conseguí hacerlo plenamente después de que murió. Es una de mis mayores tristezas, no haber conseguido demostrar ese perdón mientras aún estaba viva para recibirlo. Con respecto a mi padre, el perdón fue un proceso mucho más complejo y demorado. Durante años sentí una rabia intensa contra él. Rabia por los crímenes que cometió. Rabia por haber destruido nuestra familia. Rabia por haber traicionado mi confianza de la forma más cruel posible. Pero cargar esa rabia era como llevar veneno dentro de mi propio cuerpo. Me estaba matando por dentro, impidiendo mi curación completa. Fue durante la terapia que aprendí que perdonar no significa olvidar o justificar lo que se hizo. Significa liberar la rabia para que no continúe envenenándonos. Perdoné a mi padre por mis propios motivos egoístas, porque necesitaba ese perdón para vivir en paz. Eso no significa que apruebe lo que hizo o que me gustaría tenerle de vuelta en mi vida.
Significa solo que ya no permito que sus acciones controlen mi felicidad. Una de las lecciones más importantes que aprendí es sobre la importancia de romper ciclos de silencio. El abuso infantil prospera en el silencio, en la vergüenza, en el miedo a hablar. ¿Cuántos niños podrían haber sido protegidos si hubiera existido una cultura de denuncia y transparencia? Por eso siempre animé a mis hijos y ahora a mi nieta a hablar abiertamente sobre cualquier cosa que les moleste. Creé un ambiente donde no hay temas prohibidos, donde cualquier pregunta puede hacerse, donde cualquier preocupación puede expresarse. También aprendí sobre la importancia de confiar en el instinto. Muchas veces, cuando algo está mal, nuestro instinto lo percibe antes que nuestra mente consciente. Esa sensación de que algo no está bien debe siempre tomarse en serio, investigarse, nunca ignorarse por cortesía o conveniencia social. Si hay un mensaje que me gustaría dejar para otras familias, especialmente para otras madres, es este: confiad en vuestro instinto. Si algo parece extraño con un niño, si alguien demuestra interés excesivo en un niño, si un niño presenta cambios súbitos de comportamiento, investigad. Es mejor pecar por exceso de cautela que por negligencia. Otra lección fundamental fue sobre la resistencia humana. Cuando estaba en el auge de la desesperación, en 1989, sinceramente creía que nunca conseguiría ser feliz de nuevo. El dolor parecía demasiado grande, la traición demasiado profunda, los daños demasiado irreversibles. Pero subestimé mi propia capacidad de curación y renovación. Con tiempo, ayuda profesional, apoyo familiar y mucha determinación, conseguí no solo sobrevivir, sino prosperar. Conseguí transformar trauma en propósito, dolor en misión de vida. Eso no significa que el viaje fuera fácil o rápido. Fueron años de terapia, años de reconstrucción de la autoestima, años aprendiendo a confiar de nuevo en las personas y las instituciones. Pero fue posible, y si fue posible para mí, creo que es posible para cualquier persona que haya vivido traumas similares. La curación es un proceso, no un destino. Algunos días son mejores que otros. Algunos recuerdos aún duelen. Pero es posible vivir una vida plena y significativa, incluso cargando cicatrices profundas. La espiritualidad también fue fundamental en mi viaje de curación, aunque de una forma muy diferente de lo que imaginaba cuando era testigo de Jehová. Abandoné la religión organizada, pero no abandoné la fe. Desarrollé una relación personal e íntima con Dios, basada en el diálogo directo, en la oración espontánea, en la búsqueda de orientación a través de la meditación y reflexión. Ya no necesito intermediarios humanos o instituciones para conectarme con lo divino. Esa espiritualidad personal me dio fuerza en los momentos más difíciles. Me ayudó a encontrar significado en el sufrimiento. Me inspiró a transformar dolor en compasión por otros. No tengo todas las respuestas sobre Dios o sobre el sentido de la vida, pero tengo paz interior. Sobre relaciones, aprendí que es posible reconstruir la capacidad de confiar incluso después de traiciones profundas. Mi matrimonio con Mario no solo sobrevivió a la crisis, sino que se fortaleció. Pasamos por terapia de pareja, aprendimos a comunicarnos mejor, desarrollamos una intimidad más profunda y auténtica. También aprendí a ser más selectiva con amistades y relaciones en general. No por paranoia, sino por sabiduría. No todas las personas merecen nuestra confianza completa. Algunas relaciones deben permanecer superficiales por nuestra propia protección emocional. Pero eso no significa vivir con miedo o sospecha constante. Significa tener discernimiento, establecer límites sanos, proteger nuestra energía emocional para las personas que realmente merecen nuestra intimidad. Con respecto al trabajo y propósito de vida, descubrí que nuestros mayores dolores pueden convertirse en nuestras mayores contribuciones. El trauma que casi me destruyó se convirtió en la fuente de mi misión profesional más significativa. Eso no sucede automáticamente. Es necesario tomar decisiones conscientes, buscar ayuda profesional,
trabajar activamente en la transformación del dolor en propósito. Pero cuando sucede, es profundamente gratificante. Hoy, cuando miro a las decenas de niños que conseguí proteger a lo largo de los años, a los profesores que entrené, a los padres que orienté, siento que mi vida tuvo significado profundo. No a pesar de lo que pasó, sino por lo que pasó. Si tuviera que dar consejos a alguien que esté pasando por una situación similar a la que viví, diría: primero, busca ayuda profesional inmediatamente. El trauma no es algo que se supere solo a través de fuerza de voluntad. La terapia no es lujo, es necesidad urgente. Segundo, no te aísles. Mantén conexiones con personas que te aman, incluso cuando no tengas ganas de conversar o socializar. El aislamiento alimenta la depresión y la vergüenza. Tercero, protege a los niños a tu alrededor. Si fuiste víctima de abuso o eres familiar de alguien que cometió abuso, desarrolla hipersensibilidad a las señales. No dejes que tu experiencia dolorosa sea en vano. Cuarto, no tengas prisa con el proceso de curación. El trauma profundo lleva tiempo para ser procesado e integrado. Sé paciente contigo mismo. Celebra pequeños progresos. No te exijas perfección. Quinto, considera cómo puedes transformar tu dolor en propósito. No todo el mundo necesita convertirse en profesional del área, pero todos pueden encontrar formas de usar su experiencia para ayudar a otros. Cuando pienso en el futuro, a los 68 años, veo muchas bendiciones por delante. Tengo una nieta maravillosa que está creciendo sana y protegida. Tengo hijos realizados que se convirtieron en adultos íntegros y compasivos. Tengo un matrimonio sólido basado en amor verdadero y respeto mutuo. Tengo también la satisfacción de saber que dediqué mi vida profesional a algo realmente importante, que usé mi experiencia dolorosa para proteger a niños inocentes, que transformé veneno en medicina. No sé cuántos años aún tengo por delante, pero sé que quiero usarlos bien. Quiero continuar siendo una abuela presente y cariñosa. Quiero viajar más con Mario, conocer lugares bonitos, crear recuerdos felices. Quiero quizás escribir un libro completo sobre mi experiencia, para llegar a aún más personas. Quiero también continuar hablando sobre protección infantil siempre que tenga oportunidad. Incluso jubilada, aún recibo invitaciones ocasionales para charlas y siempre acepto. Es mi forma de continuar contribuyendo, de mantener viva la llama de la protección de los niños. Más que todo, quiero vivir cada día con gratitud. Gratitud por haber sobrevivido a los momentos más sombríos. Gratitud por haber conseguido reconstruir mi vida. Gratitud por las personas que me amaron y apoyaron durante el viaje. Gratitud por la oportunidad de hacer diferencia en la vida de otras personas. Mis queridos que me habéis acompañado hasta aquí en este largo viaje, quiero que sepáis que compartir esta historia no ha sido fácil. Revivir estos recuerdos, exponer este dolor, puede ser retraumatizante. Pero lo hago porque creo que historias como la mía pueden dar esperanza a quien está pasando por situaciones similares. Si estáis escuchando esto y reconocéis vuestro propio dolor en mi historia, sabed que no estáis solos. Sabed que es posible sobrevivir, es posible curarse, es posible encontrar alegría de nuevo. No va a ser fácil, no va a ser rápido, pero es posible. Y si sospecháis que un niño a vuestro alrededor está siendo abusado, por favor, no os quedéis en silencio. Denunciad, investigad, proteged. Un niño está dependiendo de vuestro valor para ser salvado. Termino esta historia con el corazón lleno de paz. Paz por haber conseguido transformar la mayor tragedia de mi vida en mi mayor contribución al mundo. Paz por haber criado hijos sanos a pesar de todas las adversidades. Paz por haber encontrado propósito en el dolor, significado en el sufrimiento. Si esta historia ha tocado vuestro corazón, si os habéis identificado con alguna parte de ella, dejádmelo en los comentarios. Contadme desde dónde estáis viendo. Contadme si esta historia os ha traído algún tipo de esperanza o reflexión para vuestra vida. Y recordad, no importa lo oscura que sea la noche, el sol siempre vuelve a salir. No importa lo profundo que sea el dolor, la curación siempre es posible.
No importa lo perdidos que os sintáis, siempre hay un camino de vuelta hacia la luz. Gracias por acompañarme en este viaje doloroso, pero necesario. Que Dios os bendiga a cada uno de vosotros y que mi historia pueda, de alguna manera, marcar la diferencia en la vida de quien necesite escucharla. Un abrazo cariñoso de esta abuela que aprendió que el amor siempre vence al miedo y que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre nos libera.